El Centro de Pensamiento, Democracia y Postconflicto continúa con una serie de análisis sobre temas sociales, sobre fenómenos políticos, pero de todas maneras siempre inscritos en la actualidad. A raíz de el suceso dramático de la muerte de George Floyd en los Estados Unidos por la brutalidad policial y la oleada de protestas contra el racismo, el genocidio, la xenofobia, ha terminado una embestida contra algunas estatuas de esclavistas que patrocinaron la traída de personal africano en duras condiciones durante el siglo XVII, XVIII, pero todo se inició a mediados del siglo XVI. Sin embargo, en Cali, la reflexión ha conllevado a un concejal, Terry Hurtado, para presentar una propuesta de valoración y resignificación de la estatua de Sebastián de Belalcázar. Este tema entonces nos lleva hacia la valoración del espacio público, la revaloración de las estatuas y las condiciones en que allí se encuentran, el origen de ese emplazamiento, la situación actual de los valores frente a la revisión histórica, porque las estatuas hacen parte, pues, de las bellas artes, primero que todo, y ocupan un espacio público, y el espacio público es de todos. Y los valores que fueron en una época para los que declararon el homenaje, puede ser que para otros hoy no lo sea, o puede ser un problema de interpretación histórica, de valoración de los acontecimientos. El hecho es que las estatuas en este momento están siendo analizadas por historiadores, sociólogos, estudiosos, académicos, arqueólogos inclusive, y diferentes miembros de las ciencias sociales. Vamos a tratar un tema que ha venido cogiendo auge los últimos días después de la muerte de George Floyd el 25 de mayo a manos de un policía en Estados Unidos. Se han levantado muchos movimientos que están derribando las estatuas en rechazo al esclavismo, al genocidio, al racismo y a la violencia o a las guerras, entre muchas otras atrocidades que representan estos monumentos. Pero empecemos recordando qué es un monumento. Monumento viene de la palabra griega monumentum, que su raíz es mon, que significa mente o de recordar. Y a esta palabra o a esta raíz mon se le agrega el sufijo mentum, que significa medio, es decir, un monumento es el medio para tener presente o recordar de un acontecimiento. Pero no solamente esto quiere decir la palabra monumento. Hoy en día, para cualquier hecho histórico, para cualquier hecho de importancia o de relevancia para una comunidad, levantan un monumento en memoria a ello. Por eso nosotros queremos recordar que este acontecimiento del 25 de mayo, después de la muerte de George Floyd, ha recorrido ya todo el mundo y Colombia no es ajeno a ello, y específicamente en Santiago de Cali. Últimamente, el concejal Terry Hurtado ha solicitado o ha propuesto quitar la estatua de Sebastián de Belalcázar, allá en ese gran mirador que tenemos. ¿Quién era Sebastián de Belalcázar? Un colonizador, y se dice que no representa a los caleños, no representa la idiosincrasia como tal, sino que sencillamente le estamos haciendo apología a la violencia, a la guerra, a quienes vinieron con sangre y fuego a acabar con todos los indígenas. Y en otros países sí le hacen recuerdo o le hacen honor a los indígenas, en México, en Bolivia, en Perú, entre otros, mientras aquí le hacemos apología son a quienes vinieron a explotarnos y a robarnos el oro y a saquear y a matar a nuestros indígenas. Pero por eso yo quiero también hacer un símil. ¿Por qué en muchos países o muchos movimientos están en contra de determinadas estatuas? Cuando Estados Unidos invadió a Irak, derrubó la estatua
de Saddam Hussein y del Che Guevara la han también derrumbado en otras partes, mientras que otros están de acuerdo que no las tumben. Pregunto, ¿hay estatuas buenas? ¿Hay estatuas malas? No, sencillamente es de la idiosincrasia y de la cultura que tenga cada grupo o cada región o cada localidad o municipio, y eso es respetable. Pero, ¿cómo nació esta estatua o este monumento de Sebastián de Belalcázar? Recordemos que Santiago de Cali se fundó en 1536, 400 años después, cuando estaba gobernando Tulio Enrique Tascón, decidió mandar a hacer esta estatua en España. La trajeron en unos barcos a Buenaventura y luego al lomo de mula la llevaron hasta donde hoy está situada. Pero la gente está diciendo no nos representa. Sencillamente, ¿qué queremos nosotros o qué quiere la gente decir? Quiere reinterpretar la historia de un pueblo o de una ciudad. Quieren sentirse representados bien, que los identifique y no sencillamente colocar o representar a alguien que nos está recordando que fue el que colonizó, el que avasalló, el que dañó, el que violentó. Por eso, cada región está ahora nuevamente diciendo, tráiganos monumentos buenos. Por ejemplo, Santiago de Cali, ahora cuando hicieron la plazoleta de Jairo Varela, está recordando la idiosincrasia, la música, el baile, todo lo que ello significa. Y queda abierto el tema en quienes están en contra de derribar estatuas y quienes están en contra de no derribarlas. Pero sí no podemos seguir haciendo apología a la violencia, a la guerra, al genocidio, al esclavismo, al racismo, al sexismo. Invitarlos para que de la manera más acorde busquemos monumentos que nos representen, nos identifiquen y nos sintamos bien con ellos. Hablando de héroes y a la vez villanos, resulta paradójico que tras el asesinato del negro americano George Floyd a manos de la policía en Minneapolis, no solo se disparara el debate sobre el colonialismo en América y Europa, sino también el destrozo de monumentos, hecho para unos reivindicativo, para otros lamentable. En Bristol, Inglaterra, la muchedumbre derribó y lanzó al agua la estatua de Edward Colston, esclavista que a través de la Real Compañía Africana no solo se había hecho rico y filántropo, sino también instrumento de la esclavitud de miles de africanos. La estatua que rinde homenaje a un racista cae por su propio peso, escribió alguien, y más cuando pretende disfrazar su crimen con obras benéficas, diría yo. Pero lo que resulta más alarmante sobre la destrucción de monumentos es la ira desatada contra las estatuas de Colón en los Estados Unidos, incluso en Barcelona, quizás por su rechazo de considerarse parte de España. En el Capitolio de Minnesota, Estados Unidos, iracundos indígenas americanos derribaron, decapitaron y pintaron de rojo sangre la estatua de Colón por considerarla símbolo del genocidio indígena y del legado de la esclavitud en su propia tierra. Me pregunto, ¿qué pasará en la América Latina con el centenar de monumentos erigidos a los conquistadores? A decir verdad, en Santiago de Cali, Colombia, la estatua levantada a don Sebastián de Belalcázar, apoyándose en su espada, sigue señalando la ciudad que fundó. En Príncipe de Chía, novela sobre los pueblos aborígenes de América, narro su viaje o retumbo invasor anunciando por doquier la catástrofe de la muerte bajo el nombre justificativo de las conquistas. Belalcázar, procedente del Perú, enviado por Pizarro, a su paso por Ingapirrica, cerca de Quito, se dice que se sintió muy celoso con la historia y el símbolo de poder que había dejado el gran caudillo Huayna Cápac mucho antes de la conquista.
por lo que ordenó a sus soldados derribar y hacer añicos la silla de piedra, trono del Inca, desde la cual impartía órdenes y sus justicias. Este hecho, sumado a la ola de crímenes que dejó atrás sobre la población indígena, ¿justificaría el derribamiento de su estatua? En mi opinión, y por respeto al arte, se debe remover a los museos todos los monumentos que resulten detestables, odiosos, o mejor, repatriarlos a su país de origen, donde se les considere héroes, e igual que en Perú y México, ocupar estos espacios públicos con aquellos que perpetúen, en este caso, nuestra realidad mestiza manifiesta en nuestra lengua y nuestra historia. Nemequene, diente de león, el gran Zipa de la sabana de Bacatá, hoy Bogotá, a quien se debe el código de Nemequene, que a nivel de leyes consuetudinarias solo encuentra rival con el código de Hammurabi, el primer conjunto de leyes de la historia, bien merecido tiene su monumento como símbolo de la identidad indígena y la recuperación de nuestros valores ancestrales. A propósito de la estatua de Sebastián de Belalcázar, cuya efigie en el emplazamiento donde se encuentra ha significado encubrimiento, silencio, pero sobre todo complicidad impar para la utopía del olvido. En esa perspectiva, desde hace casi un siglo asistimos con referencia al lugar donde se ubicó el bronce que se construyó bajo condiciones históricas y geográficas específicas. Un lugar para situar ideológicamente y recordarnos al conquistador y fundador de múltiples localidades del sur de lo que se llamaría Colombia, pero negando e invisibilizando el saqueo cultural, el etnocidio, el genocidio efectuado en estos territorios. En la coyuntura que se vive en la segunda década del siglo XXI, de generar conciencia sobre el oprobio, el racismo, la discriminación, la homofobia, la negación de la diversidad sociocultural que nos signa, se requiere de la deconstrucción de categorías, conceptos y símbolos sobre la homogeneización de la cultura impuesta que según Spivak se ha visto como verdades absolutas, cuando la realidad son historias socialmente construidas. Si atendemos la historia como una serie de narrativas, otra narrativa es necesaria, una narrativa por el cual se sitúa la lucha por el derecho a la diferencia, la necesidad de reconocer y afirmar las diferencias respetando al otro entre las comunidades étnicas, sean indígenas, afrodescendientes o los grupos mestizos que han ido construyendo sus identidades a lo largo de estos más de 500 años de existencia. El lugar, el emplazamiento como poder que representa la estatua Sebastián de Belalcázar, hay que resignificarla en Cali para dar paso a una política cultural inclusiva. No podemos seguir aceptando la política de la hegemonía y del poder opresor, sino de implementar una memoria de resistencia del lugar. Pero, como dice Foucault, la memoria como lugar de resistencia es central, pues el proceso de recordar, transformar la historia de un análisis del pasado en nombre de una verdad del presente, ayuda a entender y a cambiar el presente al situarlo en una nueva relación con el pasado. Estas nuevas relaciones abren caminos e imaginarios alternativos para la nueva sociedad del siglo XXI, incluyente, heterogénea, étnica y culturalmente diversa. En este sentido, se propone añadir otra narrativa, otros símbolos, otros referentes de memoria que admitan el carácter dinámico y variable en el tiempo y espacio. Conceptualizar una política de la diferencia no en el modelo liberal, multicultural liberal presente, sino un modelo intercultural basado en la tolerancia y en la cual la justicia social se debe afirmar como base de la interacción humana. La resignificación del lugar como un nuevo mensaje de comunicación, de un lugar onírico y de memoria,
de lo que somos, triétnicos y biológica y culturalmente diversos. Basta ya a la homogenización y de exaltar valores que no nos representan hoy en día. Un cambio de era donde lo viejo es reemplazado por lo nuevo, y lo viejo tiene que ver con quiénes éramos hace 2 siglos o un poco más. Esto simbolizado en las estatuas, y en las estatuas de todo tipo de personajes que hoy en día son vistos como racistas, como esclavistas, como personas que fueron en algún momento, por decirlo de alguna forma, enemigos de la humanidad, y que por su estatus y por su valor histórico pues lograron que se les rindiera homenaje en forma de estatuas. Y la estatua en realidad lo que es un recurso de la sociedad para pelear contra la muerte, contra el olvido. Pero en esta nueva etapa de la humanidad, donde la conciencia de las personas se está expandiendo, donde vemos cada día más gente con ganas de tener otro tipo de vida, tener otro tipo de interacción con la naturaleza y consigo mismo y con su familia, dándole mucho más valor a los animales y todo ese tipo de digamos, ideas, y digamos que la humanidad está entrando en una nueva etapa también de conocimiento de sí misma. En ese sentido, estos símbolos como las estatuas, incluso la que tenemos aquí mismo en Cali, de Sebastián de Belalcázar, pues creo que vale la pena abrir un debate serio de si queremos mantener esos símbolos, si queremos darle ese valor simbólico a esas personas, o si se lo deberíamos dar a otros, y crear unos símbolos y unos referentes distintos de quiénes somos y de cómo interpretamos nuestra historia, porque la historia hasta hoy ha sido la del vencedor, la del conquistador, la del genocida, pero también hay otra historia, y es la de los pueblos indígenas. Entonces, eso se debe decidir abiertamente con el concurso de la ciudadanía, y creo que valdría la pena si en este momento los gobiernos, antes que reprimir o tomar la decisión de hacerlo autónomamente, tirar una estatua o mantenerla, pues deben consultar a la gente. Creo que somos los humanos, esta generación, quienes debemos decidir si le seguimos dando valor a estos símbolos o no. Y por otra parte, creo que es una gran oportunidad para crear nuevos referentes, para darle valor a figuras que tengan que ver con el arte, con la educación, con la cultura, con el deporte. Personas que de verdad nos hayan hecho sentir orgullosos de quiénes somos y que hayan aportado a nuestra historia, no desde una espada o desde una fuerza conquistadora, sino desde la construcción de la nación colombiana. Estamos viviendo, paralelo a la pandemia por coronavirus, otra pandemia de orden social. Un creciente interés mundial por derribar o cercenar estatuas de personajes que de alguna manera representan el pasado de racismo y de clasismo. Empezaré afirmando que la ciudad es un tema difícil. Se debe precisamente a que no es un espacio estático, sino orgánico. Todo el tiempo está haciéndose. Si se quiere, es un ente inarmónico. Además, gran parte de lo que se moviliza todo el tiempo en la ciudad son sus valores, lo que le representa. Los monumentos, por ejemplo, son conmemoraciones de hechos o personajes que vinculan a la sociedad precisamente con eso, con unos valores. Lejos de ser simples ornamentos, son el arte de la memoria y la celebración de la misma. Al mismo tiempo, son símbolos de la identidad colectiva de los ciudadanos, lo que genera una relación semiótica identitaria que podemos traducir como el arraigo, el yo soy de aquí, lo que se extraña en un viaje largo, lo que uno describe en otras tierras. Por eso esta discusión sobre si se baja o no el monumento de Sebastián de Belalcázar no es una discusión inane y estéril. El concejal Terry Hurtado no tiene una iniciativa aislada. Está amarrada a una movilización
progresiva que tuvo su origen en las marchas recientes en Estados Unidos con el movimiento de Black Lives Matter. Propongo entonces mejor preguntarnos, ¿qué hay detrás del acto de derribar una estatua? Si estas manifestaciones que se han dado en otras ciudades del mundo no son de estatuas al azar, sino que tienen algo en común, cabe pensar que hay razones detrás del acto furioso y no simplemente actos vandálicos, como algunos medios de comunicación lo están presentando. Si somos juiciosos y juiciosas en responder a la pregunta, veremos que en efecto hay razones en la ola iconoclasta que crece y que ha llegado a Colombia. Algunas de esas razones pueden ser la conciencia en un racismo estructural, que los movimientos sociales de protesta, a pesar de la pandemia por coronavirus, siguen en una inconformidad creciente. Y también la reivindicación progresiva de los orígenes que quisieran hacer parte de un mundo ecológicamente posible y humanamente habitable. Según esto, si Bristol puede ver a Edward Colston nadar en el río, Boston hacer perder la cabeza a Cristóbal Colón y Bruselas cambiarle el look a Leopoldo II, no estamos ante una simple y estéril demostración de vandalismo. Por supuesto, adjunto a estas ideas están las implicaciones a las variables urbanísticas, en el sentido no solo arquitectónico, sino también histórico, icónico e incluso turístico. Sin embargo, no es la primera vez que Cali y otras ciudades deben enfrentar debates por la renovación de espacios públicos. Tal vez lo que marca esta discusión en particular es que está en juego la fundación y por tanto la historia de la ciudad. Ante el agotamiento de los discursos hegemónicos de raza, clase y condición social, la iniciativa de Terry Hurtado en el Consejo de la Ciudad de Cali abre el debate sobre la importancia de Sebastián de Belalcázar para la ciudad, puesto que hay razones históricas para ligarlo a actos que lo responsabilizan de la muerte de cientos de indígenas en su misión colonizadora, hecho que en una ciudad triétnica como la colombiana no es digno de conmemorar. Con ánimo menos fúrico y más político, la propuesta lleva en su título la clave de su valor: resignificar. El verbo es una invitación para la ciudadanía, no a quedarse sin espacios simbólicos y turísticos, ni tampoco a borrar su historia, sino a darle sentidos renovados, más conscientes de lo que se conmemora realmente. Las estatuas deben ser un homenaje a los logros por la vida o una sentida conmemoración a nuestros muertos. En un país que lleva tanto tiempo haciendo la apología de los victimarios y sufriendo la barbarie continua de las imposiciones ideológicas y económicas, que eso es el colonialismo, vale la pena que pensemos cuánto nos ha deformado el dejar de reconocernos en nuestros orígenes. Tal vez detrás de resignificar una estatua está la necesidad de reconocernos, de revalorarnos como ciudad y como país. En el caso que nos lleva a este programa, a la deliberación de este tema en el contexto del ataque a los monumentos, a las estatuas, en Cali también tenemos motivos para rechazar estatuas que no ameritan estar allí ubicadas, o por lo menos una de ellas, y otras que sí lo ameritan. Una resignificación del valor de esas estatuas, por qué están allí, quién las puso y si deben permanecer, si deben continuar. Significa que las sociedades son cambiantes y las ciudades son muy dinámicas y que el flujo cultural y todas las contradicciones que existen en un momento determinado hacen cambiar los valores. Es decir, si ese es un valor para la sociedad, la representación en un espacio público de una estatua, significa que hay que revisar la historia, porque la historia ha sido escrita por agentes de los que protagonizaron los hechos, o por sistemas políticos con historiadores. No nos llamemos a engaños. Por ejemplo, en este momento el debate es por la recuperación de la memoria histórica de Colombia y por la realidad de la raíz del conflicto, que es lo que llama la Comisión de la Verdad. Y por el otro lado está el Instituto de Memoria Histórica y por el otro lado está la JET en reparación sobre la verdad. Y que hay un director que quiere distorsionar la verdad, que es Darío Acevedo. Es decir, en todas las sociedades hay un Darío Acevedo, ¿sí?, que es del gobierno o del régimen, que no quiere que la historia ni siquiera se ausculte. Entonces las estatuas allí plantadas significan unos valores para quienes la
colocaron. Pero puede ser que sea un valor para todos. Por ejemplo, lo de Winston Churchill, ¿sí? Atacado hace menos de 2 semanas, no gustó al primer ministro Boris Johnson, pero el gobierno de Johnson no dijo nada frente al derrumbe de la estatua de Edward Colson, que fue un esclavista del siglo XVII en Bristol. Derrumbaron la estatua. Churchill es una figura muy importante dentro de la Segunda Guerra Mundial, pero también tuvo factores de racismo frente a lo que fue el sometimiento a la población de la India, etcétera, etcétera. Es decir, hay que revalorar. Las críticas a Sebastián de Belalcázar son válidas, porque fue un exterminador, es un genocida, asesino de indígenas desde que estuvo en el Perú, ¿sí? Con Pizarro, luego en Ecuador, cuando Quito, que él es fundador de Quito, pues es que Quito ya existía, él lo que hizo fue acabar con Quito, el Quito existente, ¿sí? Arrasarlo, y los indígenas prefirieron incendiar a Quito porque él hizo fue una invasión, y luego la invasión en Popayán contra 3.000 indígenas en la zona del Timbío, y luego el exterminio de indígenas que hizo en el Valle del Cauca. Pues se podría llegar al punto, digamos, de transacción, si la presión continúa, no de derruirla, porque algunos quieren derruirla, pero puede ser reubicarla, llevarla a un museo o en otro sitio plantarla, trasplantarla, ¿sí? Con la significación del contexto que tuvo, porque nadie puede quitarle que fue el de la iniciativa de fundar Cali, aunque él pues solamente dio una orden, ¿sí? Para que se fundara Cali, pero nadie le puede quitar eso. El comparativo es frente a la estatua de Joaquín Caicedo y Cuero, a quien también le critican muchas cosas, en la Plaza Caicedo. Que está en la Plaza Caicedo. Joaquín Caicedo inclusive fue llevado al paredón en Pasto, y él inició el proceso de la guerra de independencia en la región del Valle y promovió la república, digamos, las ciudades confederadas para el nacimiento de una república. Entonces, es un valor diferente el que tiene Caicedo y Cuero, ¿sí? Si el debate se abre, yo, por ejemplo, defendería a Caicedo y Cuero y no a Sebastián de Belalcázar. Perfecto. Pero no demoler ninguna de las dos, sino ubicarlas Perfecto. en su sitio. ¿Por qué resignificar el monumento a Sebastián de Belalcázar? Estamos en un momento histórico en donde empezamos a oír las voces silenciadas, las voces de las minorías que somos mayorías. Estamos en un momento a nivel mundial en donde las ciudadanías interculturales empiezan a ser más proactivas, empiezan a buscar una democracia directa y no solamente una democracia participativa. El tema que nos convoca no es exclusivo de gobernantes, no es exclusivo de gremios ni de legislaturas. Estamos ante una nueva noción de lo político. Cada día abrir el espacio a las reivindicaciones, a la justicia, a la verdad y a la reparación es más apremiante. Y el carácter plural y diverso de ellas ejerce un impacto, no solamente en la dimensión material fáctica, sino también en la dimensión simbólica que permea el imaginario y las historias colectivas. Es evidente que cuando solo se hace visible un lado de la historia, el de los triunfadores, no hay de verdad historia, solamente hay un relato. Y cuando solo se hace visible el triunfo, entendido como fin en sí mismo, y se desconocen los medios, las estrategias o las artimañas, sean buenas o sean malas, pues no hay mérito, solamente hay gala. Esta cuestión a nivel local y a nivel mundial, sobre resignificar, incluso sobre transgredir, o tan solo ignorar la estatua del prócer, la estatua del esclavista, la estatua del conquistador, la estatua del fundador, tiene varias aristas interesantes y puede ser trascendental para ahora y para el futuro, para cambios necesarios en distintos aspectos y causas, por ejemplo, en lo político, en lo social, en lo cultural.
Me detendré brevemente en el tema pedagógico recordando que nuestro llamado se centra en la resignificación. Quitar una estatua o decapitarla no elimina el hecho de la existencia real de estos personajes, ni lo que simbolizaban antes, ni lo que simbolizaban ahora, ni sus consecuencias en nuestra historia. El llamado entonces no es a la negación, sino a la apertura, a la integración de lo que históricamente ha estado excluido. Cuenta mi amigo Eduardo Vidarte lo siguiente: he revisado algunos textos sobre la historia de mi pueblo, hoy conocido como Bolívar, que en los años 1550 aproximadamente se llamaba Yaiza, el pueblo del pescado, en lengua de los gorrones, quienes posiblemente sí fueron sus fundadores. Luego pasó a llamarse Santa Ana del Pescador, porque dice que se apareció la santa por los alrededores del pueblo. Luego le pusieron Bolívar en honor a un señor de otras tierras, de nombre Simón. ¿A dónde se fueron los peces? Este texto me lleva a la pregunta sobre el modelo educativo. ¿Qué papel juega aquí? ¿En qué versión del relato se centró? Aún hoy en día se sigue repitiendo un paradigma eurocéntrico que valida la invasión, el saqueo, el avasallamiento y la exclusión. Nosotros mismos, y en especial quienes defienden el monumento, fuimos receptores de esa versión. Somos y ahora seremos por elección divulgadores, perpetuadores de esa mentira. Las nuevas generaciones merecen ver, aprender, apreciar, palpar las dos o más versiones de la historia, las dos caras de la moneda y armar su propio juego con ellas, forjar su propio criterio teniendo al alcance las distintas perspectivas de un hecho social, y esa será seguro la mejor lección que les podremos brindar para que sean capaces de ser excelentes lectores, no solo del pasado, sino también lectores y autores de su presente inmediato. Los espacios de la ciudad junto al patrimonio arquitectónico y social, cultural, son totalmente enriquecedores en cuanto cumplen esta función de visibilizar las huellas del pasado y su vigencia en la construcción de identidad. La colina donde actualmente se encuentra Belalcázar podrá seguir siendo un lugar turístico, un emblema de la Cali bonita, como ha sido hasta el momento. Pero Belalcázar en sí mismo no podrá ser un monumento con carácter histórico y verdadero, y mucho menos motivo de homenaje o celebración, hasta que a su lado no aparezcan los personajes, los relatos y los símbolos de quienes perpetró y silenció, los antepasados e indígenas que viven entre el mestizaje y el sincretismo que somos hoy, que han llegado de distintas regiones y que han levantado esta ciudad y esta región. Para concluir ya este video, cierro con otro fragmento más de la historia de Yaiza. Cuentan que los gorrones y muchos otros dejaron de cultivar la tierra y se dejaron morir de hambre antes de ver esclavizados a sus hijos. Así era el tamaño de su tristeza. Los invasores de esas tierras estaban bajo el mando del señor de la estatua en cuestión, Sebastián de Belalcázar. ¿Qué pertinencia puede tener hoy ocuparse del significado de un monumento en Cali? Ocurre, como dice el Evangelio cristiano, que no solo de pan vivimos. Hay otras necesidades. Buscar quiénes somos, ser conscientes de nuestra identidad. Y esto en particular como nación. Necesitamos reconocernos como pueblo, un pueblo uno y diverso, y reconocer los personajes que han influido para bien o para mal en esa historia que nos constituye. Nosotros venimos de la conquista y la colonia españolas sobre el suelo de este continente. Venimos de los conquistadores, pero también de los conquistados, de los amos, pero también de los esclavizados. Y venimos de los actos de nuestros ancestros, como la independencia, y más cerca todavía, nuestra constitución política como nación. Somos los que pasamos por todo eso, los que hicimos todo eso.
por esa secuencia y esa diversidad, nuestros monumentos no deben recordar solo a los poderosos. No podemos olvidar a nuestros ancestros desposeídos, a los que muchas veces nuestros ancestros invasores obligaron a perder su lengua, su cultura, su libertad. No podemos celebrar solo a los conquistadores. También debemos recordar a los derrotados. Los que hoy somos ahora un solo pueblo. No importa la pureza o mezcla de nuestras distintas herencias genéticas y culturales. Queremos tener todos los mismos derechos, ser merecedores del mismo respeto, cosa que dolorosamente no hemos logrado aún, pero que ya hemos escrito como fundamento de nuestras leyes. Por eso creemos que nuestros monumentos deben expresar la pluralidad que somos. Por eso, el monumento a Belalcázar, erigido por una generación anterior en el siglo XX, está incompleto. Y también lo está porque ese bronce no narra las matanzas sufridas a sus manos por los habitantes originales de esta tierra. Los miles de muertos con violencia, desde Cajamarca en el Perú hasta el Valle del Cauca. Esta parte de la historia debemos reconocerla también, para que podamos vivir por fin en armonía entre nosotros. El reconocimiento de la violencia de la que venimos es necesario para que podamos hoy y en el futuro vivir en paz. La figura de Sebastián de Belalcázar es una figura contradictoria en la historia de América. Visto desde el punto de vista del imperio, fue uno de los conquistadores que más territorio le aportó al imperio, prácticamente desde Cusco en Perú hasta la Sabana de Bogotá, donde llegó y ya estaba Gonzalo Jiménez de Quesada, pero llegó hasta allá. Todo lo que hoy es Ecuador, lo que es sur de Colombia, Valle del Cauca, eje cafetero, toda esa zona fue conquistada por Sebastián de Belalcázar a sangre y fuego. Mató indígenas que estaban allí por el simple hecho que le resistían a su dominio, a su intento de conquista. Mató mucho conquistador español que también se le atravesaba, o él consideraba que él atravesaba, y persiguió a otros. Pascual de Angas de Agoya fue perseguido por Sebastián de Belalcázar, casi lo mata, y Jorge Robledo pues fue lo máximo. Es el único conquistador al que el imperio, el emperador Carlos V, le dio un cargo vitalicio por el gran aporte de tierras conquistadas a favor de la corona. Tuvo un cargo que no logró posesionarse, pero lo tuvo. Y por supuesto que ya cuando mata a Robledo, no solo por la muerte de Robledo, sino por, en esa época no había el término genocidio, pero sí por matar indígenas y maltratar indígenas, condenado a muerte. No logró apelar porque murió antes de poder apelarlo. Esa es la figura, digamos, histórica, muy resumida, de Sebastián de Belalcázar. Pero fue un esclavista. Entonces uno tiene que medir la proporción histórica del personaje. Por un lado, fue el que más fundó ciudades a nombre de la corona española. Entonces allí hay un elemento que es bien interesante, es decir, fundó lo que es la hispanidad en América y fue uno de los que fue poniendo mojones de esa hispanidad, que hoy es nuestra cultura básica, nuestra lengua, nuestra religión, nuestro arte y nuestra arquitectura. Tiene un gran peso de todo el aporte de España. Entonces, allí hay un elemento que me parece que es también
muy necesario de resaltar, pero por otro lado fue un esclavista imperdonable, fue un masacrador de comunidades indígenas, innecesariamente, hasta la extinción. Muchos dicen que los lilíes prácticamente desaparecieron porque Sebastián de Belalcázar fue el que más los persiguió. Pero ahora bien, ¿vale la pena tener un monumento a semejante personaje? Yo estaría de acuerdo en que se desmonte y se ubique en un sitio. Aquí está Sebastián de Belalcázar, quien fundó ciudades y mató indios. Eso no se le puede ocultar a nadie. Porque la otra pregunta es una pregunta, digamos, más simple. ¿Por qué hay una estatua de Belalcázar en Cali y no hay de Petecuy? Mire, sigamos el ejemplo de Jamundí. En Jamundí, la plaza de Jamundí, el monumento que le hacen los jamundeños a su ciudad, no es un conquistador español. Es nada menos que el cacique Jamundí, es el que está en el centro de la plaza. Eso me parece que es colombianidad, es reconocer que nos originamos en es decir, tenemos un pueblo ancestral aborigen que fue masacrado durante el proceso de conquista y de anexión de tierras al Imperio Español. Pero termino con esto y sé que me he pasado un poco el tiempo que me ha dado el doctor Alberto Ramos muy, muy amablemente, y es que hay una situación inaudita en Cali, y me refiero a la presencia de un cuadro de Sebastián de Belalcázar vigilando indios desde un cerro, mientras los indios abajo están trabajando con el lomo doblado y trabajando la tierra. La típica expresión de la conquista española. Ningún español toma un arado, ni un hacha, solamente la lanza y la espada para someter a los indígenas que los pusieron a trabajar de manera esclavizada. Hay una situación inaudita en Cali, y me refiero a la presencia de un cuadro de Sebastián de Belalcázar vigilando indios desde un cerro, mientras los indios abajo están trabajando con el lomo doblado y trabajando la tierra. La típica expresión de la conquista española. Ningún español toma un arado, ni un hacha, solamente la lanza y la espada para someter a los indígenas que los pusieron a trabajar de manera esclavizada. Ese cuadro que estoy describiendo está nada menos que en la Asamblea del Valle. Por supuesto que lo primero que tiene que hacer todo vallecaucano demócrata es que en una institución republicana no puede haber otra institución esclavista como fue el conquistador español, en este caso Sebastián de Belalcázar. No se le puede hacer homenaje a lo que justamente contra eso fue que se levantó la República. Entonces, por favor, desmontar el cuadro y enviarlo a un museo o a una zona de museo. Y colocar ahí a alguien que realmente represente toda la vallecaucanidad, no solo una parte de la vallecaucanidad. Tiene que buscarse. De lo contrario, yo le diría a las comunidades indígenas, a las asociaciones y a las comunidades afrodescendientes que ese cuadro de ese esclavista hagan todo lo posible, hasta físicamente, para desmontarlo de ese sitial que le han dado irresponsablemente los diputados de la Asamblea del Valle. Inclusive podríamos decir que Cali tiene una carencia de monumentos, en el sentido de que faltan estatuas y faltan homenajes. Pero se trata de puntualizar sobre un personaje como Sebastián de Belalcázar, que sí amerita tener esa posición privilegiada por su pasado y por los acontecimientos en el desarrollo del proceso de conquista que realizó. Tenemos entonces que Sebastián de Belalcázar llega en 1536, pero antes de arribar al Valle del Cauca había estado en Panamá en 1514 en la zona del Darién con Pedrarias Dávila, a quien había conocido en Sevilla y se había embarcado con él, después de abandonar su trabajo, que era un leñador analfabeta de Extremadura. En 1514, en la zona del Darién
y luego en 1524 en Nicaragua, donde va a ser luego alcalde de la ciudad de León. El sacerdote dominico Bartolomé de las Casas, que se erigió como defensor de los indígenas, había arribado a Cuba, luego estuvo en República Dominicana, lo que era la isla de la Española, desde 1514. Pero él escribió su ensayo famoso denominado Brevísima relación de la destrucción de las Indias, o sea, de los territorios indígenas, presentado en España y debatido en la ciudad de Salamanca, en la Universidad de Salamanca, y objeto de análisis del Papa Paulo III. Resulta que Sebastián de Belalcázar aparece allí referido en dos capítulos, el del de Panamá y en el de Nicaragua, como un genocida, porque se produjeron en algunas localidades muertos hasta el número de 40.000 en masacres para desposeerlos del oro. La técnica de desposesión del oro consistía en robar los templos, robar las fortunas personales de los caciques, saquear las casas y secuestrar a los familiares de los indígenas para que entregaran el oro, porque el oro hasta lo exhibían en narigueras y en colgandejos de adorno que tenían los indígenas. Antes de llegar al Valle del Cauca, o sea, a 1524 tenemos ese dato, pero el padre Bartolomé de las Casas narra que entre 1492 y 1540, porque él escribe el texto en 1542, la primera versión, y luego lo reeditan en 1552, que en esos primeros 50 años desde la llegada de Colón extinguieron entre Jamaica, Puerto Rico, Cuba y las islas aledañas a más de 20 millones de indígenas en 50 años. Belalcázar no estaba por esos lados en toda la travesía que hicieron los españoles, a quienes él llama cristianos. No estaba en esa travesía, pero sí desde 1514. Al 24, entre Panamá y Nicaragua, extinguieron a 800.000 personas. Luego va al Perú con Francisco Pizarro y allí tiene enfrentamientos con comunidades como Cajamarca y comunidades de La Loja, Azuay, Cañar, Chimborazo, Tungurahuay y Cotopaxi, extinguiendo a otras comunidades indígenas, doblegándolos. Donde extinguen a la población indígena, se le revela al señor Pizarro y se va a Ecuador. Ya existía Quito, simplemente que el cacique ordena quemar la aldea de Quito para evitar la invasión de Belalcázar. En esas circunstancias tenemos que Quito fue refundada, pero Quito ya existía. Luego se va a Popayán, se enfrenta a las comunidades de Timbío en 1534 y en 1536 llega al Valle del Cauca. Dice Pedro Cieza de León, un cronista de la época, que terminaron con los lilíes, con los jamundíes, con los gorrones y con muchas comunidades que también se enfrentaban entre ellos los de la cordillera con los de la planicie, pero que Belalcázar fue implacable y que no fundó a Cali. Él fundó a Cali cerca al Valle del Lilí, un poco más al sur, en 1536. Cieza de León, que es el único cronista que lo acompañó, dice que fue en 1537 y que le delegó a Miguel Muñoz
el trazado de las calles y la organización del nuevo poblado en los lugares cercanos al río Cali. Por lo tanto, también es un mito de que sea el fundador. Hay otros cronistas que se refieren a esta situación, pero no estuvieron, como López de Gomara, Gonzalo Fernández de Oviedo y Agustín Zárate. Sí estuvieron en las Américas, pero no estuvieron en la época en que fue Belalcázar quien llegó de primero, sí fue el primer conquistador que llegó al Valle del Cauca, lo que es hoy el Valle del Cauca. Venía de Popayán, pero no fue el fundador de la actual Cali, sino del primer emplazamiento